bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema que a primera vista suena bastante denso, el sistema de pensiones de México. Sí, es un tema que asusta un poco, la verdad. Pero prometemos una cosa, al terminar este análisis se va a entender perfectamente el truco de magia financiera que sostiene todo esto. Y sobre todo, por qué va a costar una auténtica fortuna durante los próximos, 100 años. Es que el tema lo tiene todo, ¿eh? Parece un thriller, promesas del pasado, una bomba de relojería financiera y un horizonte temporal que roza la ciencia ficción. Totalmente. Y vamos a tratarlo así, como un caso que hay que resolver. El misterio es este. ¿Cómo es posible que un sistema, que se reformó hace décadas para ser más sostenible, siga teniendo un agujero financiero que no va a parar de crecer hasta 2050? Y no solo eso, es que sus últimas deudas no se terminarán de pagar hasta el siglo que viene, en 2120. Es una locura. Para encontrar la respuesta, vamos a usar como guía el libro El sistema de pensiones en México, de los investigadores de la CEPAL, Héctor Villarreal y Alejandro Macías. Es una hoja de ruta excelente para no perderse. Pues empecemos por la primera pista, que ya de por sí es alucinante. El informe dice que en México no hay un sistema de pensiones. Hay más de 1000. ¿1000? Sí, más de 1000. ¿Cómo es posible? Pues exacto, esa es la primera capa del problema. No es un bloque único. Es más bien un archipiélago de subsistemas. Tienes los grandes, los federales, como el IMSS o el ISSSTE, pero es que luego cada estado, cada municipio importante, incluso las universidades públicas, tienen el suyo propio. O sea, cada uno con sus propias reglas, su financiación. Justo, es una fragmentación brutal. Y eso hace muy difícil tener una foto completa del gasto real. Y sobre todo, oculta dónde está la verdadera bomba de relojería. Entiendo. El escenario del crimen, por así decirlo, es este caos de 1000 sistemas. Pero para resolver el misterio, tenemos que encontrar por dónde se escapa el dinero. El informe deja claro que el gasto se dispara, pero no en todo el sistema a la vez. Precisamente. El foco está en una pieza muy específica. Para entenderlo, lo mejor es ver cómo se estructura todo el puzzle. Los autores lo organizan en 4 pilares, como si fuera un edificio de 4 plantas. Y la fuga principal está en la primera planta. Me gusta la analogía del edificio, ayuda a visualizarlo. Pero, a ver, ¿esas plantas están bien separadas o se mezcla todo? Empecemos por la base. El pilar 0. ¿Qué es? El pilar 0 son los cimientos. Es una red de seguridad. Se trata de una pensión no contributiva. O sea, no depende de si has cotizado o no. Se financia con impuestos. Eso es. Y el objetivo es muy simple, que ninguna persona mayor caiga en la pobreza extrema. En México, el ejemplo es el programa Pensión para Adultos Mayores. Entendido. Es un suelo mínimo para todo el mundo. Ahora vamos a la primera planta, la que has dicho que es el origen del problema, el pilar 1. El pilar 1 es el sistema tradicional, el llamado de reparto. Es el modelo clásico. Los trabajadores de hoy, con sus cotizaciones, pagan las pensiones de los jubiladas de hoy. Como una derrama en una comunidad de vecinos, ¿no? Es una analogía perfecta. El dinero que entra este mes se usa directamente para pagar la factura de la luz de este mes. ¿No se guarda? Ya veo el problema. ¿Qué pasa si cada vez hay menos vecinos pagando y la factura es más alta? Porque los jubilados viven más. Ahí la has dado. Ese es su talón de Aquiles. Y es la razón por la que genera una presión financiera descomunal sobre el Estado. Es un sistema tripartito. Paga el trabajador, la empresa y el gobierno. Pero cuando las cuentas no salen, es el gobierno el que tiene que poner la diferencia. Y es muchísima. Vale. Tenemos la planta baja no contributiva y esta primera, la de reparto, que sangra dinero. Supongo que las otras plantas se construyeron para intentar arreglarlo. Exactamente. El pilar 2 es la gran reforma, el sistema de capitalización individual. Aquí se cambia la filosofía por completo. Ya no hay una bolsa común. Cada uno tiene lo suyo. Cada trabajador tiene su propia hucha, su cuenta individual. Ahí va su ahorro, el de la empresa y una parte del gobierno. Ese dinero se invierte y, con suerte, crece. Tu pensión será lo que hayas conseguido acumular ahí. Pasamos de la solidaridad colectiva a la responsabilidad individual. Cambio radical. Y nos queda el ático, el pilar 3. El pilar 3 es el ahorro voluntario. Es el extra. Planes de pensiones privados, ahorros personales, lo que cada uno o cada empresa quiera hacer por su cuenta más allá de lo obligatorio. Vale, el mapa está claro.
Una base para todos, dos sistemas obligatorios que chocan, el antiguo de reparto y el nuevo de cuentas, y un extra voluntario. Pero me quedo con lo que has dicho. El sistema nuevo se creó para arreglar los problemas del antiguo. Si es así, ¿por qué el antiguo sigue siendo el principal dolor de cabeza? Aquí está el meollo de la cuestión. La respuesta está en un grupo de personas que el informe define como la generación de transición. La generación de transición. Son los trabajadores que empezaron a cotizar con las reglas del sistema antiguo, el de reparto, pero a los que la reforma les pilló a mitad de su vida laboral. Gente que está a caballo entre dos mundos. Justo. Y aquí viene la decisión política que lo condiciona todo. La ley, tanto la de 1997 para trabajadores privados como la de 2007 para funcionarios, no podía simplemente quitarles los derechos que ya habían adquirido. Claro, eso sería retroactivo. Exacto. Así que les dio a elegir. Al llegar a la edad de jubilación pueden optar por la pensión del sistema nuevo o por la que habrían tenido con las reglas del sistema antiguo. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que el Estado reforma el sistema para ahorrar, pero luego le da a la gente la opción de elegir el sistema antiguo que es muchísimo más caro? Suena paradoja, ¿verdad? Suena a que es un parche que no arregla nada. Pues esa es la gran paradoja. Políticamente era inviable decirles a millones de personas lo que os prometimos ya no vale. Así que se creó esa solución. El problema es que las pensiones del sistema de reparto son por lo general mucho más generosas. Y entonces, lógicamente, todo el mundo elige la opción antigua. La inmensa mayoría, sí. Me lo imagino. ¿Y cuál es el coste real de esa solución intermedia? ¿De qué tamaño es el agujero que provoca esta paradoja? Es gigantesco. Los datos del libro son demoledores. En 2017, México gastó el 3,12% de todo su Producto Interior Bruto en pensiones. Para. Un 3,12% del PIB. De toda esa tarta, ¿cuánto se fue a pagar estas pensiones del sistema antiguo, las de esta generación? Un abrumador 95%. ¿Cómo? ¿El 95%? Sí. O sea que el 95% del gasto se va a un sistema que en teoría se está extinguiendo. En ese momento, el sistema nuevo y la pensión básica eran prácticamente un redondeo en el gasto público. Vaya dato. El gran agujero negro fiscal es el sistema antiguo. Y lo peor no es la foto fija, es la película. Ese gasto no para de crecer. A ver. Para que nos hagamos una idea, en el año 2000 era solo el 1,4% del PIB. Se ha más que duplicado en menos de 20 años. ¡Qué barbaridad! Y las proyecciones son para echarse a temblar. Se calcula que para 2030 solo el gasto en estas pensiones de reparto llegará al 5,2% del PIB. Pero hay otro dato en el informe que es casi más preocupante. ¿De dónde sale todo ese dinero? Uno pensaría que de las cotizaciones de los que aún están en ese esquema. Ojalá. Esa es la otra clave. Solo el 7,3% de ese gasto masivo se cubre con las cuotas que pagan trabajadores y empresas. ¿Y el resto? El 92,7% restante sale directamente del presupuesto general del Estado, de los impuestos. Lo que significa que no lo pagan los beneficiarios del sistema, sino que sale de los impuestos de todos. Es dinero que deja de ir a sanidad, a educación, a infraestructuras para tapar este agujero. Exacto. Compite directamente con todas las demás necesidades del país. Vale, está clarísimo que esta generación de transición es el nudo del problema. La pregunta es evidente. ¿Cuándo se acaba esto? ¿Cuándo termina de jubilarse esta generación y dejamos de sentir esta presión? Aquí es donde la escala de tiempo desafía la imaginación. Según los datos de la Auditoría Superior de la Federación que cita el libro, el número máximo de pensionistas de esta generación se alcanzará alrededor del año 2050. ¿2050? Bueno, ese será el pico de gasto máximo. Ese será el momento de máxima presión, sí. Ya suena lejísimos. Pero bueno, una vez que pasemos esa cima, supongo que el problema empezará a desaparecer, ¿no? Se acabará en 1 o 2 décadas. Si solo fuera tan sencillo, la bajada de esa curva es increíblemente lenta. De hecho, la misma Auditoría Superior hizo el cálculo de cuándo se emitiría la orden de pago de la última pensión de este sistema antiguo. A ver, sorpréndeme. 2080, 2090 como mucho más allá. La fecha que tienen sobre la mesa es el año 2120. Un momento, ¿has dicho 2120? Sí, 2120. Eso no es un plan a largo plazo, es directamente ciencia ficción. Estamos hablando de pagarle una pensión a alguien con reglas de los años 70 en pleno siglo XXII. Cuesta hasta concebirlo. Es de locos.
Pero esa es la realidad de los compromisos adquiridos. Es una hipoteca financiera a futuro de una magnitud tremenda. Decisiones tomadas en el siglo XX que pagarán generaciones que aún no han nacido. Eso te da una idea de la inercia del desafío. Y esto me lleva de vuelta a las reformas de 1997 y 2007. Se vendieron como la gran solución. Viendo esto, fueron un fracaso. No, un fracaso no. Fueron absolutamente necesarias. El informe cita una estimación de la OCDE que lo deja muy claro. Antes de la reforma, el déficit actuarial del sistema, que es la diferencia entre lo prometido a pagar y lo que se espera ingresar, era del 128% del PIB de México. 128%. Era literalmente la quiebra del Estado a cámara lenta. Una bomba atómica financiera, sin duda. Después de la reforma, ese déficit se redujo al 80% del PIB. Sigue siendo una cifra enorme, pero la reforma evitó el colapso total. O sea que no desactivaron la bomba, pero contuvieron la explosión. Digamos que sí, contuvieron gran parte de la explosión. El problema es que la mecha de una parte muy importante de esa bomba sigue encendida y quema muy, muy despacio. Entendido. La reforma contuvo la sangría, pero la herida sigue abierta y tardará un siglo en cicatrizar. Si damos un paso atrás, más allá de todos estos números, del PIB, de los déficits, ¿cuál es el fondo de la cuestión? Pues si conectamos todo, volvemos a la idea fundamental de la seguridad social que menciona el libro, la de la Organización Internacional del Trabajo. En esencia, la seguridad social busca garantizar un ingreso básico cuando no puedes trabajar por vejez, por enfermedad. Es la idea de que la comunidad te protege para que puedas vivir con dignidad. ¿Una red de solidaridad? Exacto. Y lo fascinante es que el informe nos recuerda que esta idea no es un invento del siglo XX. Ya existían esquemas muy parecidos en el México y el Perú precoloniales. ¿Así? Sí, el Estado almacenaba los excedentes de las cosechas en graneros públicos y, en tiempos de escasez, usaba esas reservas para sostener a los más vulnerables, como los ancianos. Es una perspectiva histórica muy potente. Cambian las herramientas, los graneros por los presupuestos, pero la necesidad de fondo, la de cuidarnos, es la misma. Esa es la clave. El sistema actual, con sus más de 1000 subsistemas y sus retos financieros, no es más que la manifestación moderna de esa necesidad humana fundamental. El desafío titánico, para México y para casi todo el mundo, es cómo hacer que ese ideal sea financieramente sostenible a largo plazo. Sobre todo con una demografía que ha cambiado por completo. Claro, y con compromisos que se tomaron hace décadas con una realidad que ya no existe. Es un buen punto para recapitular. Creo que el misterio está resuelto. Hemos visto que el sistema mexicano es un archipiélago de más de 1000 islas, pero que podemos usar un mapa de 4 pilares para navegarlo. Una estructura complejísima, resultado de décadas de reformas, parches y decisiones políticas. Y hemos identificado al culpable del agujero financiero. No es todo el sistema, sino una parte muy concreta. El sistema antiguo de reparto. Y, específicamente, esa generación de transición. Un grupo de trabajadores atrapados entre dos modelos, cuyo derecho a elegir la opción más cara ha generado una deuda que se pagará hasta el año 2120. Exacto. El análisis nos demuestra que las reformas de finales del siglo XX fueron un torniquete, imprescindible para frenar una hemorragia que amenazaba con desangrar al Estado. Pero la carga de esas obligaciones pasadas sigue siendo el principal reto para la sostenibilidad de todo el edificio. Y para reflexionar, me quedo con esa fecha, 2120. Saber que una decisión política tomada en los años 90 compromete los presupuestos públicos hasta bien entrado el siglo XXII, plantea una pregunta tremenda sobre la gobernanza. Desde luego. ¿Cómo puede una sociedad gestionar una promesa que se extiende más allá de la vida de casi todos los que estamos vivos hoy? Atraviesa decenas de gobiernos, ciclos económicos, cambios sociales que ni siquiera podemos imaginar. Vamos, que no es solo una cuestión de finanzas, es una prueba de la capacidad de un Estado para mantener su palabra a través del tiempo.